Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Edilius Vázquez Alexandre y compartiré con ustedes esta presentación como parte de las actividades de la materia de Migración y Desarrollo Humano del doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPO. El docente que funge como asesor de esa asignatura es el doctor Carlos Alberto Gómez Camacho. El tema que en esta ocasión vamos a reflexionar es sobre los estructurales que originan la migración y algunas de las consecuencias, que en ese sentido me permito enunciar a manera de cuestionamiento. ¿Son estas positivas o negativas? La intención de utilizarlo a manera de pregunta es para considerarlas críticamente conforme avanza la reflexión de esta presentación. La primera pregunta que inicia la reflexión es ¿por qué se incrementa la migración? Bueno, pues el incremento de las migraciones coinciden con crisis económicas, laborales, políticas, sociales, de salud, alimentos, secuestros, narcotráfico, inclusive guerras y entre otras más situaciones sociales en el mundo que ha acontecido durante largos periodos. Inclusive podemos mencionar que la migración, aunque en ocasiones es de manera muy personal, desde la propia libertad, en otras tantas experiencias se trata de una situación que pues podemos denominar un tanto forzada. Es decir, no es que la persona quiera moverse, sino que es forzado a hacerlo por estas realidades como algunas de las que acabo de mencionar. A nivel mundial, la migración simboliza uno de los acontecimientos más debatidos en todas las naciones. Ciertamente los estados receptores de migrantes siempre han venido estableciendo una serie de condiciones a este proceso, por lo cual en cierta parte el proceso migratorio viene presentando un rendimiento no muy estable, motivado a las políticas públicas que gerencia cada gobierno, que constituyen los aceptantes de los inmigrantes, siendo este tipo de población una carga económica, laboral, de salud y demás para los gobiernos nacionales. Por consiguiente, cada día estos fenómenos universales pues reclaman perspectivas y soluciones para la paz y bienestar de los estados. Es entonces que el edificio laborioso de las migraciones debe tener presente que la movilidad de las personas no debería verse como un problema, sino como un hecho histórico y un fenómeno social que pues caracteriza al mundo globalizado en el cual actualmente pues vivimos y nos desarrollamos. Si buscásemos detectar los estructurales que originan la migración, lo cual es la intención de esta presentación, pues debemos considerar que se trata de una diversidad de acontecimientos económicos, por un lado, sociales y políticos por otros, aunque puedan ser muy mínimos, otros emblemáticos, más rigurosos, inclusive hasta crueles, son lo que podemos denominar la columna vertebral de los cimientos de la migración, como por ejemplo lo simbólico de las guerras, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que generó grandes desplazamientos forzosos a estados de Europa como de América. Quisiera tomar un tema que es esta cuestión de la dinámica de economías. Bueno, pues hoy en día el contexto de las migraciones estructuralmente se encuentra encasillada en la dinámica de las economías, por lo cual esta situación se direcciona tanto para los estados de salida como para aquellos receptores, siendo ambos dependientes de población migratoria. La migración humana ha tomado un dinamismo efervescente, que cada día que transcurre se ha incrementado desmedidamente. Se ha considerado pues como un fenómeno global y complejo. ¿Podría considerarse entonces pues positiva la migración? De entrada, la situación de mano de obra para los países receptores. Es interesante cómo la mayoría de los migrantes son gente joven, incluso gente que está dispuesta a realizar trabajos que quizá un nativo del lugar no realizaría. Ahora bien, tenemos que considerar que el inmigrante se encuentra en un estado de vulnerabilidad. El proceso de las migraciones se vigoriza cada minuto del día, observándose lamentablemente que se le adhieren los problemas comunes que cotidianamente esta población pues viene acarreando en su transición como migrantes
a inmigrantes, ¿no? La discriminación es el más marcado de ellos. Entonces, pues, ¿se considera la migración negativa? Pudiéramos agregar además cuestiones de salud, de abusos, de trata de blancas, extorsiones, secuestros, incluso hasta perder la propia vida en un proceso de migración. Quisiera mencionar en este punto la cuestión de los 72 migrantes asesinados a sangre fría acá en estas tierras de mi región, situación que me tocó experimentar de una manera social y culturalmente hablando, pues en esta zona. Pues ante los estructurales que ya he mencionado, ante las consecuencias que pudieran ser quizá positivas o negativas de la migración, pues considero que hay necesidad de un enfoque y de una comunicación intercultural. Es decir, que nos permita, por un lado, reconocer la existencia de la diversidad, por otro, comprender el carácter histórico, político por el que se construyen las diferencias y se organizan jerárquicamente, pues produciendo desigualdad. Y tercero, que se puedan promover relaciones equitativas y de intercambio mutuo. Aunque la intención de la presentación fue precisamente sobre la cuestión de los estructurales, pues ahora es importante desarrollar una competencia intercultural, ¿no? Los estructurales que originan la migración son variados y complejos. Las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entender el fenómeno de la migración pues puede tener estos dos grandes péndulos, ¿no? Entonces, ante esta situación, la sociedad se encuentra ante un reto. Hay que desaprender los estereotipos para reconocer y aceptar las diferentes formas de ser, de sentir y de hacer de las identidades culturales. Habría que valorar la diversidad y adquirir la habilidad de relacionarse con los otros en igualdad y respeto. Es decir, desarrollar una auténtica competencia intercultural. Bueno, pues por último, solo agradecer la atención prestada a esta presentación. Aquí en pantalla algunos de los documentos que he utilizado para el desarrollo de la misma. Pues es grande el reto que tenemos ante comprender el fenómeno migratorio. Los estructurales que le dan fuerza, es decir, la columna vertebral, son una diversidad de factores económicos, sociales, culturales y sobre todo pues considerar que la persona al fin de cuentas migra en su mayoría pues porque busca una mejor condición de vida. Entonces ante esa situación es bien importante que pudiéramos en los países, sobre todo los receptores, aquellos que se consideran como más pues desarrollados y que por ende es donde tienen fenómenos migratorios más grandes, tendrían que desarrollarse auténticas competencias culturales, es decir, con una apertura hacia el extraño y diferente. Pues por su atención, muchas gracias.